Hay futuro si hay verdad. Informe final. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio. Capítulo 1. La dimensión del refugio y el exilio. Crisis de identidad, angustia del desarraigo, fantasmas que acosan, que acusan. El exilio plantea dudas y problemas que no necesariamente conoce quien vive lejos por elección. El desterrado no puede volver al propio país o al país elegido como propio. Cuando uno es arrojado a tierras extranjeras, queda muy a la intemperie el alma y se pierden los habituales marcos de referencia y amparo. La distancia crece cuando es inevitable. Eduardo Galeano, Barcelona, 1979. Era una tarde de invierno cuando Alfredo Molano Bravo abrió por primera vez la puerta de su apartamento en Barcelona, España. Ese febrero de 1999 comenzó a vivir su exilio el sociólogo, periodista y escritor, quien al final de su vida fue también comisionado de la verdad. Su destierro no empezó en esa ciudad catalana del Mediterráneo. Se remonta a mediados de los años 90, cuando sufrió las primeras amenazas que lo obligaron a salir del país tiempo después. Esa noche, un 24 de diciembre, tomé la decisión de exiliarme. La Embajada de España en Colombia me había ofrecido protección y viabilidad para establecerme en España. Desde que comenzaron las amenazas había previsto una salida semejante, pero era difícil saber cuándo se cruza la raya. Yo sentía el peligro, aunque me empeñaba en ocultarlo. Sabía que el precio era el desprendimiento de mis hijos, de mi gente y de aquello que uno va acumulando y que quiere entrañablemente: un caballo, un libro, un par de tenis. Sin embargo, los ojos de algunos amigos me decían a gritos que ellos también se sentían amenazados con mi presencia. Y cuando alguno me preguntó al saludarme: ¿pero cómo? ¿Y todavía estás vivo? Me sentí derrotado. Me confesé incapaz de hacerle frente a una nueva y grosera carta, y esta vez anónima, que decía: a usted se le debe dar sepultura lo más pronto. Si es comunista, es bandolero, y eso es sinónimo de terrorista. Hijo de puta. Donde estés malparido, las autodefensas te damos chicharrón. Al día siguiente, sin despedirme de mis hijos, porque soy un hombre flojo, tomé el avión a España. No quise traer más que un par de camisas y unos libros. No deseaba echar raíces lejos de mi patria. Así aquí no me sienta un extranjero. El exilio, a pesar de todos los dolores que ha significado, me ha enseñado a mirarle la cara a la soledad que siempre anda conmigo y a no tener más de lo que llevo puesto, para no perder la libertad de regresar a Colombia a cualquier hora de cualquier día. Los sabores amargos del desarraigo cambian y a veces llegan a ser hasta agridulces, aunque hay un peso agobiante que se arrastra siempre de calle en calle, de noche en noche. Entre los afanes propios del trabajo de la comisión, no hubo tiempo para tomar el testimonio de Alfredo Molano. Siempre se interponían un viaje o una reunión que postergaba el momento. Alfredo murió el 31 de octubre de 2019, siendo comisionado. Él, como cientos de miles de colombianos y colombianas, se vio forzado a abandonar el país. El exilio fue para Molano, como para tantos otros, el último recurso para permanecer vivo. El también comisionado Saúl Franco, quien salió al exilio a Brasil en agosto de 1987 tras el asesinato de sus colegas y amigos Pedro Luis Valencia, Héctor Abad Gómez y Leonardo Bentancur, dice: el exilio es una cosa muy curiosa. Uno no se puede exiliar con la familia, tiene que salir a la carrera y no alcanza a irse con todos. Yo tenía 2 hijos, el menor tenía 6 años y el mayor 11. Mi esposa también es médico y trabaja en Medellín. El plan era salir un mes, pero ese mes se extendió casi 5 años. Uno cree que se va a acabar pronto, pero lo duro del exilio es justamente que es una realidad que se sabe dónde empieza, pero no cuándo termina. Es una situación de incertidumbre supremamente grande, esa imposición súbita inicial que te obliga a cortar en seco inmediatamente con todo, y luego la incertidumbre de si termina y cuándo termina, son cosas difíciles de manejar. El exilio es como una especie de desplazamiento forzoso internacional. De acuerdo con los testimonios tomados en los 24 países a donde llegó la comisión,
El exilio nunca fue una opción personal y voluntaria para buscar mejores condiciones de vida. Al contrario, nació de la conciencia de no tener la posibilidad de permanecer en Colombia, a pesar de los prejuicios generalizados según los cuales la gente sale al exilio cuando ha vivido unas pocas consecuencias del conflicto o está motivada por el interés de construir otros proyectos de vida frente a las situaciones acumuladas de violencia, directa o indirecta. Hubo un momento en que todos dijeron, ya no más. Para los familiares de estas personas desaparecidas que tuvieron que salir del país para defender sus vidas, ese momento supuso también tener que dejar sus búsquedas. De repente nos enfrentamos a la cara más sombría de la maldad humana. El horror nos empieza a mirar de frente. No solo nos arranca a quienes amamos, sino que nos obliga a corroborar la fragilidad de la existencia misma. Y como si todo ello no fuera suficiente, nos obliga a huir, a correr sin rumbo cierto, sin planes ni proyectos, sin nuestros objetos preciados, fotos, libros, recuerdos, nuestras familias y nuestros animales de compañía. Todo queda atrás. Una parte nuestra muere, se queda en el olvido. No sabemos qué decir o qué no decir. Cualquier cosa puede ser incorrecta, puede costarnos la vida. Nos ha robado la palabra y tenemos que sobrellevar una nueva realidad en la que nos sentimos abandonados. Huir para salvar la vida, huir, 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 huir como si nosotras fuéramos las responsables y no ellos que nos han fracturado la vida y han perpetuado este duelo. Todos los testimonios recogidos por la comisión refirieron como motivo del exilio la conjunción entre distintos hechos de violencia y el aumento de las condiciones de inseguridad e intranquilidad, así como la falta de mecanismos reales de protección. Tres relatos dan cuenta de este quiebre y las consecuencias en sus biografías. Mi vida entera la dejé porque ya tenía llanto, tenía muchas cosas organizadas, tenía mi trabajo muy estable, un contrato, la aprobación del crédito para la casa. Me iba a meter a la casa cuando empezaron las amenazas y todo eso. Me tocó salir, dejar todo tirado, regalé hasta mis cosas, sala, estufa, nevera, todo. Todo me tocó regalarlo por salir corriendo y cuidar lo que me quedaba de mis hijos y mi integridad propia y dejar mi trabajo, todo, llanto. Cuando voy por la calle la gente me evita, no tengo trabajo. Y cuando voy a buscar trabajo y me ven, dicen, ay no hermano, usted es... No, 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 lo lamentamos mucho. No, 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 no. En todas partes no, todo era no. Todas las puertas cerradas. A la gente a la que le decía en la calle buenos días la arrestaban. Evíteme, hermano, no me diga buenos días. Uy, sí, de acuerdo. No, no, no me llame. Entonces te das cuenta de que las amistades no son muchas y de que todo está muy mal. Es una vida quemada, no puedes. ¿Qué puedes hacer? Irte, no te queda otra. Estaba la mamá amamantando a su hija y le metieron un balazo y la mataron. Al tipo le tocó salir corriendo con sus hijos en brazos, una bebé, una niña de meses y otra caminando apenas. Le tocó salir corriendo y llegó hasta acá, a Chile, con un trauma terrible porque le mataron a su esposa en la cara, amamantando a su bebé. Eso pasa en el país. El exilio es la historia de un fracaso de la protección de las víctimas. En 1997, el consejero de paz del gobierno del Valle y su esposa, ambos miembros de la Unión Patriótica, después de ser víctimas de numerosas amenazas, seguimientos y asesinatos de personas muy cercanas durante años, llegaron a ese punto de quiebre y tomaron la decisión de salir del país cuando amenazaron a su pequeño hijo. Un día yo salí a almorzar de Reiniciar, Corporación para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos Reiniciar, y el pequeño ya estaba en la escuela. Un hombre por la calle Séptima se me acercó y me dijo, guerrillera hijueputa, sabemos lo que estás haciendo. Después de eso, estábamos cerca al apartamento y llegábamos con él dormido y había dos o tres hombres cerca de la entrada. Uno de ellos se abrió la chaqueta y dejó ver que estaba armado. Se acercó al niño y le tocó la cabeza y dijo, tienen un niño muy lindo, cuídenlo. Esos hombres llevaban bastantes horas haciendo como que hacían llamadas desde el teléfono. Eso fue lo peor, lo que rebosó la copa. Los dos nos sentamos y pensamos, otra vez, no es María y Juan, ahora es nuestro hijo también, y tenemos que pensar en él. En otros casos, la zozobra permanente que vivieron las víctimas se prolongó hasta que un ataque directo contra sus familias les mostró que no podían quedarse.
Este impacto se ve en otros dos casos. El primero ocurre en Antofagasta, Chile, donde la Comisión de la Verdad habló con una mujer cuyo esposo fue asesinado por paramilitares por no pagar una vacuna. Después de un tiempo, ella seguía siendo víctima de la misma extorsión. En el sepelio de su esposo, su hijo mayor fue abordado y secuestrado para seguir extorsionándola. La mujer tuvo que hacerle un traspaso de su casa a un testaferro del grupo paramilitar para que liberaran a su hijo. Sin embargo, el terror de estos hechos hizo que los dos se desplazaran y ante la insistencia del hijo en la necesidad de denunciar, fueron al gaula de la policía. Debido a las amenazas, ella decidió salir al exilio en Chile y su hijo fue asesinado el 26 de octubre del 2012. Cuando fue entrevistada por la comisión, vivía en la casa de una mujer que la acogió y sus pertenencias consistían de dos maletas que guardaba debajo de una escalera. El segundo caso es el de un joven campesino exiliado en Canadá desde 2006. Él y su familia fueron víctimas de persecución y amenazas por parte de la guerrilla, debido a que fueron acusados de ser simpatizantes de los paramilitares en el Caquetá. Las amenazas y los hostigamientos comenzaron en 2003 con el asesinato de su tío, situación que llevó a sus padres a desplazarse al Huila hasta 2006. Allí volvieron a ser perseguidos y amenazados por el mismo grupo. En el momento de los hechos él tenía 6 años y salió al exilio a los 9. Numerosos niños y niñas cruzaron la frontera con algún familiar o, en algunos casos, solos para defender sus vidas. De acuerdo con la mayoría de los testimonios tomados por la comisión, las personas trataron de permanecer en su comunidad, en su ciudad o en otra región antes de salir del país. En muchos de esos casos, la persecución siguió a pesar del desplazamiento forzado interno, cuando se daba control por parte del mismo grupo armado o persecución directa por su liderazgo. En otros, la continuación de la violación de derechos humanos en el nuevo lugar perpetuó la inseguridad y desprotección. Las violaciones previas antes de salir muestran el efecto acumulativo que lleva al exilio. Las personas y sus familias buscan alternativas para hacerse menos visibles, cambiar de lugar o incluso dejar sus trabajos y militancia, de modo que puedan buscar protección y quedarse. Abro comillas. Vos no sabes qué pasaría si te quedaras. Yo pude haberme quedado, así como yo le di tantas largas a la salida. También pude haberme quedado. ¿Y qué habría pasado? Me habrían matado a mí, a mi mamá o a mi papá. Y es el temor o la pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué hubiera pasado? Tras el ya no más que mencionamos antes hay un desgarro de quien se va, pero también de quien se queda. La vida en familia, los procesos sociales y las militancias políticas, es decir, los proyectos de vida en comunidad, quedan truncados por la guerra y el exilio. Esa experiencia de los afectos por la ausencia de otros ha sido nombrada como incilio. El incilio es vivido por muchas familias y organizaciones como un quedarse habiendo perdido algo fundamental. En él predomina el vacío dejado por quien parte, y hay sentimientos encontrados de destierro inverso, pero también de alivio por quien se fue, pues logró salvar su vida. En los oídos de una diputada de la UP que salió del país después de varios atentados en los noventas, aún retumban las palabras de su madre antes de viajar. Prefiero que se vaya que llevarle flores al cementerio. El incilio corresponde a la vivencia desoladora del no lugar, del silenciamiento, del ocultamiento y del destierro dentro del país de origen. Lo sufren los familiares de quienes se vieron obligados a refugiarse en otro país. También afecta a los correligionarios de partidos políticos y organizaciones sociales, así como a las plataformas y colectivos que ven vulnerados sus derechos a la participación política y al liderazgo social por defender ideas, derechos humanos y territorios. De manera que exilio e incilio son fenómenos simultáneos, son una realidad para muchos colombianos y colombianas que en el marco de la guerra han tenido que irse del país dejando atrás raíces, tierra, gente, vínculos y proyectos de vida. Aunque durante décadas el exilio colombiano fue un fenómeno desconocido, silenciado y entreverado con otras graves violaciones de derechos humanos o con otras categorías de la migración y la movilidad humana, solo en las últimas décadas, gracias al enorme trabajo de denuncia y a la incidencia de los colombianos en el exterior, este fenómeno ha empezado a ocupar un lugar en el relato nacional. 1.1 Una dimensión nunca considerada. Mi primer viaje fue el del exilio. 15 días de mar sin parar, la mar constante.
15 días de agua sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía dónde iba, no conocía el puerto de destino, solo sabía aquello que dejaba. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Cristina Peri Rossi, 2005. Hay varias formas de referirse a la salida forzada del país, incluye palabras como exilio, refugio, asilo, desplazamiento forzado transfronterizo o transnacional y víctima en el exterior. Tales conceptos intentan definir un conjunto complejo de migraciones forzadas de personas que tuvieron que dejar el país debido al conflicto armado interno para proteger su vida y la de los suyos. Una pequeña parte de las víctimas que huyeron de Colombia lograron contar con un estatus de refugiados según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, o fueron acogidos a partir de instrumentos internacionales como la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Solo aplica para los países de América Latina. Otras personas salieron sin papeles, no tuvieron acceso efectivo al procedimiento de asilo o no lo solicitaron al cruzar las fronteras, y algunos trataron de pasar desapercibidas o quedarse en el país de llegada o acogida con algún estatus que le permitiera hacerlo, como una visa humanitaria, de trabajo o de estudio. Un ejemplo de las múltiples circunstancias que en la salida forzada pueden darse es el caso de dos hermanos que se exiliaron en 2001, pero optando por diferentes estatus. Cuando su hermano llegó a España, ella buscó también su propio estatus y convenció a uno de sus hermanos a pedir asilo. Cuando yo llegué a España, yo le decía a un hermano, a mí me han contado que uno puede pedir asilo político aquí. ¿Usted es bobo o qué? ¿Vamos a estar pidiendo asilo político para que sepan dónde estamos y nos sigan persiguiendo? No, aquí tenemos que seguir sin papeles. Uno de los hermanos optó por buscar asilo político y se lo dieron. El otro eligió un refugio oculto en la migración sin papeles. Durante 3 años trabajó en una empresa con los papeles de otra persona y solo después de 4 años en un proceso de regularización consiguió legalizar su situación a través de un estatus, primero de trabajador y luego, después de otros años más, de ciudadano. Para los registros del exilio o el refugio, uno de los dos hermanos existe y el otro no. Para la Comisión de la Verdad, las víctimas afectadas por el exilio son aquellas que, independientemente de su estatus, han tenido que cruzar las fronteras como consecuencia de la persecución, el impacto de la violencia, la desprotección y el miedo. Ya lo reconoció el Centro Nacional de Memoria Histórica. Las personas colombianas exiliadas no son migrantes que voluntariamente decidieron instalarse en otro país. Todo lo contrario, se vieron obligadas a huir para proteger sus vidas y las de sus familiares, grupos o comunidades y por lo tanto son personas refugiadas. La dimensión del exilio no se entiende solo en cifras de víctimas que tuvieron que salir del país. La propia experiencia de lo que eso significa también puede ayudar a tomar conciencia de la gravedad de tales hechos y sus consecuencias. Ignacio Montanos, coordinador del Programa de Protección Temporal para Defensoras y Defensores en Riesgo de Amnistía Internacional en España, expresa desde su experiencia lo que expone el exilio. Las personas se ven en situaciones que nunca pensaron que se iban a ver y eso provoca frustración. Por eso, muchas veces se escucha esa frase de, bueno, a mí no me mataron, pero esta vida que llevo aquí no es vida. No es la vida que quieren llevar, no están en su país, no están con su gente y no están haciendo lo que quieren hacer, que es defender los derechos y cambiar a Colombia. Ayudar a cambiar a Colombia. Ese es el extremo más extremo, el del momento de mayor frustración. Estoy vivo, pero estoy muerto, porque vivir aquí como estoy viviendo es como estar muerto. Sin embargo, los registros de la población exiliada colombiana se enfrentan a la fragmentación, al subregistro y a la falta de continuidad en el seguimiento de los datos. Los diferentes conceptos, metodologías, políticas de registros y tipos de estatus para poder quedarse en el exterior han terminado por crear un conjunto de datos poco comprensibles que no permiten abarcar la dimensión real del problema. La consideración del exilio y la población refugiada ha estado sometida no solo a la amplitud del fenómeno, sino también a las diferentes maneras de evaluarlo. Por ejemplo, en el 2006,
Las cifras oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hablaba de 72.793 personas colombianas refugiadas. En el año 2007 se dio un aumento hasta las 551.000 personas debido al cambio en los sistemas de registros que acogieron de forma más amplia la categoría de personas en situación similar a las personas refugiadas o con necesidad de protección internacional. La inclusión de este concepto contribuyó a reconocer a más de medio millón de colombianos con necesidad de protección internacional que antes no figuraban en las estadísticas, criterio que continúa hasta hoy día. Los cambios en estos sistemas suponen variaciones en el tiempo que tienen varias explicaciones. Por ejemplo, para el caso de Costa Rica, en 2014 estaban registradas 16.000 personas colombianas con necesidad de protección internacional, mientras que un año después, en 2015, la cifra fue de 2.200. Sin embargo, no es posible pensar en un retorno de más de 14.000 personas en esa época. La mayor parte de las personas llevaron a cabo un proceso de regularización diferente o fueron objeto de verificación por parte de las autoridades, y al revisar el estatus del caso se establecieron diferentes razones para cerrarlo. La persona obtuvo una alternativa de estancia, visa de trabajo, de estudio, residencia temporal, residencia definitiva, etc. Se fue a otro país, adquirió una nueva nacionalidad, retornó de manera espontánea o murió. Por otra parte, el análisis de estas diferencias a lo largo de los años muestra que mientras algunos países incorporan solo los nuevos casos, otros tienen en cuenta el acumulado de demandas de asilo. El vaivén de las cifras no oculta la enorme dimensión del problema. Por ello, la consolidación de un registro que se acerque a revelar la magnitud del exilio de la población colombiana ha sido motivo de preocupación para la Comisión de la Verdad. Primero, porque es necesario darles a las víctimas un lugar en el relato del conflicto colombiano. Segundo, porque si no existen datos de esa dimensión, los problemas derivados de violaciones de derechos humanos como el exilio permanecen invisibles y por lo tanto no se establecen medidas para reparar el daño ni para garantizar la no repetición de los hechos que llevaron a las personas a salir del país. En este sentido, la Comisión creó un grupo de trabajo con la Coordinación General de Información para América del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con sede en Panamá. Este grupo hizo una revisión pormenorizada de diferentes categorías, países y casos registrados. La Comisión de la Verdad, de acuerdo con los registros oficiales de ACNUR, para el periodo entre 1982 a 2020, señala que más de 1 millón de personas colombianas habrían abandonado el país en búsqueda de protección internacional, es decir, 2 veces la cifra máxima considerada hasta ahora, y eso supone el subregistro de una realidad aún mayor. Hay que aclarar que las estadísticas públicas de ACNUR contienen datos globales, por tanto no hay forma de conocer los datos específicos e individualizados de cada persona que ha ingresado o salido de los registros año a año. Por este motivo, la Comisión de la Verdad calculó las diferencias interanuales de un mínimo de individuos únicos, lo que supera el millón de personas colombianas entre 1982 y 2020. Además de esta cifra, ACNUR también considera entre sus estadísticas para 2020 ciertos grupos específicos de personas con especial interés de protección y asistencia, que en el caso colombiano serían las 516.000 personas colombianas que han retornado al país junto con el éxodo venezolano de los últimos años, y que incluye una parte de víctimas del conflicto armado interno colombiano. Sin embargo, la Comisión de la Verdad no tiene cómo verificar cuántas de ellas se vieron obligadas a huir a Venezuela para proteger sus vidas y las de sus familias, grupos o comunidades como consecuencia del conflicto armado interno, y cuántas lo hicieron por razones económicas. La cifra de más de 1 millón de personas colombianas que tuvieron que huir del país en búsqueda de protección son la punta del iceberg, porque la crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido. También hay que tener en cuenta que los datos de ACNUR dependen de las políticas de registro de los diferentes países y que éstas siguen diferentes criterios. Como se ve en la gráfica 1, la realidad del exilio es mucho mayor. En esa parte oculta del iceberg están aquellas personas invisibles de cara a la protección internacional, es decir, quienes salieron de Colombia y tuvieron otras visas de estancia o se quedaron sin papeles, sin acceso o sin reportar su caso a algunos registros, tuvieron otras visas o adquirieron la nacionalidad del país de acogida.
Tampoco se contemplan las segundas generaciones que llegaron siendo menores de 18 años o que nacieron en el exilio, quienes aunque adquirieron un estatus diferente o una nueva nacionalidad, son hijos e hijas que heredaron la vivencia en la construcción de su identidad. Aunque la premisa ha sido que ninguna persona debe estar desprotegida, bien sea por su país o por ese país que lo acoge, emprender programas de protección que dignifiquen la estancia temporal o permanente de las personas ha significado un reto para ACNUR y los gobiernos, los diferentes criterios y políticas de cada país y la precariedad, el miedo y la falta de información hacen que los registros sean siempre parciales y ambiguos. El exilio, un hecho invisible adentro y afuera. Nosotros cuando fuimos desplazados no denunciamos. Mi familia, cuando fue a denunciar, se fue a Venezuela. Hizo parte de ese subregistro del desplazamiento en La Guajira que se disfrazó con el tema de la polirresidencialidad de los guayú. Es que un guayú estaba hoy aquí en Zaino y mañana está en Machiques. Jacqueline Romero, lideresa de la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Tanto en la experiencia de ACNUR como en la propia Comisión de la Verdad, en el seguimiento y la consolidación de los datos cuantitativos, hay dos factores que influyen en la enorme disparidad de las cifras. El primero tiene que ver con que hay víctimas colombianas que no son registradas porque sienten que entrar en el proceso de asilo puede causarles dificultades para tener trabajo o estigmas en el país que las acoge. En otros casos, porque no necesariamente se identifican como víctimas directas de la guerra. Abro comillas. La hoja que nos dan tiene la foto y un número nacional. Eso quiere decir que uno es demandante de asilo. Al ser demandante de asilo, el estigma que tienen es que no es formal o es un delincuente, o viene a hacer cosas raras. Eso es una mala carta de presentación para uno. O sea, a usted no le dan la oportunidad ni siquiera de trabajar o tomar el alquiler. Cierro comillas. El segundo factor que tiene que ver con los procesos de registros de cada país al que llega la población exiliada. Cada uno tiene sus propios procedimientos, su propia periodicidad de reporte. En este sentido, lograr registros claros y seguros que den cuenta de los flujos y las condiciones en que se encuentran las personas que requieren protección depende de las voluntades políticas y de las capacidades técnicas destinadas a este propósito. Por ello, es importante que haya un enfoque regional e internacional. Yo en este momento tengo la carta de ciudadanía que saqué hace poco, 9 meses, porque también cada papel es un tema. Hay mucha burocracia. Hasta hace poco dejé de ser refugiada en realidad, porque mi intención es tener la credencial cívica justamente para poder hacer una residencia, poder tener los mismos derechos y obligaciones que un uruguayo. El tema es que Uruguay te da un papel previo, o sea, mi cédula dice ciudadano legal, pero te da un papel previo que se llama Carta de Ciudadanía y que te habilita 3 años para que te den la credencial cívica. La credencial cívica es el papel que te da los mismos derechos que a un uruguayo. Puedes votar, puedes ir a anotarte a la facultad sin ningún problema y no tener que pagar nada y tener las mismas oportunidades. En este momento tengo la carta, pero no tengo la credencial. En general, las direcciones de migración llevan el control de extranjeros, pero en muchas ocasiones no incluyen de forma específica a las personas que necesitan protección internacional. A veces, los tribunales administrativos que revisan los casos o las denegaciones de estatus, como en Costa Rica y Canadá, tienen sus propias cifras. Las direcciones de migración llevan el control de extranjeros, pero en muchas ocasiones no incluyen de forma específica a las personas que necesitan protección internacional. En otros casos, como en los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio, muchas víctimas no piden asilo, sino que se quedan con visas de tipo económico o de residencia. Como la Mercosur, que aunque les permite permanecer, entrar, salir y trabajar, también les limita en muchos casos el derecho a pedir asilo o refugio. Por último, distintas organizaciones no gubernamentales tienen otras cifras de los casos que acompañan, en los que muestran de forma más amplia las demandas de protección. Así, un número significativo de casos entrevistados por la Comisión dejó la vía del asilo para quedarse en el país con otras modalidades humanitarias o regulares de trabajo. La imperiosa necesidad de sobrevivir con su familia llevó a este comerciante antioqueño, exiliado en Ecuador, a optar por la visa Mercosur. Simplemente vivimos en espera permanente. Estuvimos 5 años en Ecuador y todos esos años estuvimos pendientes, preguntando
y nunca nos dieron salida. Durante 3 años estuvimos como solicitantes de asilo y no se nos brindó. Entonces nos vimos forzados a renunciar al asilo y a solicitar la visa Mercosur para integrarnos normalmente a la sociedad y poder sacar una licencia de transporte. Además de las dificultades que existen en el exterior, las categorías que se utilizan en los registros de las instituciones colombianas despolitizan la situación, las causas de la salida e incluso el propio reconocimiento de la experiencia y victimización. Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Estado colombiano reconoció su obligación de reparar a las víctimas del exterior. Sin embargo, el RUV, aunque reconoce el desplazamiento forzado interno, no reconoce el exilio. Por tanto, las víctimas que han obtenido reconocimiento lo han logrado por otras violaciones cometidas antes de su salida. Los criterios de interpretación de la ley explican en parte la exclusión que enfrentan parte de retención refugiada y exiliada, evidente en el bajo nivel de registro en el RUP. La unidad de víctimas indica para las personas con protección internacional lo siguiente: para efectos de inscripción en el Registro Único de Víctimas RUP y que su caso sea valorado, los connacionales víctimas deben presentar su solicitud ante el Consulado de Colombia en el país donde residen. El hecho de ser refugiado no otorga por sí mismo el reconocimiento como víctima bajo los parámetros de la Ley 1448 de 2011. De esta manera, tampoco se reconocen las afectaciones diferenciales que conllevan rupturas, pérdidas económicas y de vínculos, pérdida de ciudadanía y el desarraigo que supone cruzar de forma forzada las fronteras para buscar protección internacional, ni los fenómenos de segregación, marginalidad, aculturación y discriminación que viven los exiliados. Frente a la población exiliada no existe nada. En la Ley 1448 no existe la palabra refugio o exilio. Estamos hablando de más de medio millón de víctimas totalmente desconocidas. El país no ha pensado en mecanismos efectivos de protección y reparación, y en mi opinión no se va a llegar ni a un 3% de la población exiliada. El fracaso, por llamarlo así, de la Ley 1448 y el bajo registro de inscripción del Registro Único de Víctimas en el exterior es una pared que ustedes como comisión se van a encontrar. En este sentido, el RUP solo contempla una pequeña proporción de las personas que han solicitado y han sido reconocidas como víctimas en el exterior. En dicho registro se reconocen 26.269 colombianos como víctimas en el exterior, que se encontrarán en 43 países. Es decir, el registro único contempla menos de un 2% del total de personas que, según cifra estimada con ACNUR, huyeron para salvaguardar sus vidas. Hay que tener en cuenta que muchas personas con estatus de refugio en los países de acogida no pueden acercarse a los consulados por motivos legales, o que en otros muchos casos tienen miedo o desconfianza. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES confirma esta invisibilidad y necesidad de reconocimiento. La característica en el desplazamiento forzado interno es el no lugar. El desplazamiento transfronterizo se caracteriza por el no ser y el no lugar de manera simultánea. Sin embargo, al cruzar una frontera pierde una parte de su ciudadanía y su lugar en el imaginario colectivo, en la cotidianidad de la sociedad, en la historia que se construye a diario. Ya no está, ya no se la escucha, ya no se la ve. Esa persona para la vida de un país ya no existe. El subregistro en la información cuantitativa responde entonces a tres condiciones principales. Primero, falta de reconocimiento del exilio como una violación grave, como si existe con otras violaciones. Reconocer la existencia del exilio es admitir que esta violación a los derechos humanos ocurrió en el marco del conflicto armado interno y que existe una responsabilidad del Estado para con las víctimas. 2. Incapacidad estatal para establecer relaciones de confianza y métodos adecuados para determinar la dimensión del fenómeno, debido a la ausencia de una política específica y a la desconfianza de muchas víctimas en el Estado, y por lo tanto en los consulados, que son los lugares donde se llevan a cabo las declaraciones para consolidar el RUP. 3. Falta de información relativa a la protección por parte de las personas exiliadas y distintas actitudes de los estados frente al refugio y exilio colombiano. Dichas condiciones crean un ambiente de temor y desconfianza, y conducen a que algunas personas opten por no reconocerse como víctimas, según lo aseguró la comisión de un exmilitante del M-19 exiliado en 1991.
Yo hoy en día no me reconozco como víctima, a pesar de que soy una víctima, de que he tenido problemas psicológicos por esto, problemas familiares, etc. Nunca he tenido contacto con el Estado colombiano después de haber salido. Perdí mi nacionalidad cuando tuve que hacerme sueco, porque no se reconocía la doble nacionalidad. Tuve que renunciar a la nacionalidad colombiana. En realidad, yo no tengo ningún contacto con la embajada. En síntesis, la invisibilización del exilio colombiano se explica tanto porque no existen registros completos por parte del Estado colombiano ni de los estados donde ha llegado a la población, como porque muchas de las experiencias del exilio no han sido escuchadas ni sus protagonistas reconocidos. La Comisión de la Verdad pidió al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) que cruzara los datos entre la población censada a nivel general y el Registro Único de Víctimas. Estos datos señalaron que habría 234.000 colombianos y colombianas registradas como víctimas directas e indirectas del conflicto armado en el RUP que salieron del país entre 2004 y 2020 y no han registrado una nueva entrada a Colombia. Dentro de esta cifra se contempla que el 46,1% de las 234.000 personas son hombres y el 53,1% son mujeres, y los principales países de destino de estas víctimas son Ecuador, a donde llegaron 79.000 personas, Venezuela, 21.000 personas, España, 19.000 personas, Estados Unidos, 10.000 personas, Panamá, 10.000 personas, Chile, 10.000 personas, Canadá, 4.600 personas, Brasil, 4.000, Perú, 3.800, México, 3.000. Estos datos muestran que un número considerable de víctimas habría salido del país después de su registro en el RUP. Estudio mirada sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas en el exterior. La Unidad de Víctimas hizo un análisis sobre los alcances y las limitaciones que han tenido las víctimas en el exterior en cuanto a su acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral que la ley estipula. De este estudio, las tendencias más relevantes fueron las siguientes. Desde 2012 al 2019, el Estado colombiano recibió 13.000 declaraciones totales de las víctimas del conflicto armado que emigraron. De las 25.000 personas incluidas en el RUP, el 96,5%, 24.000, son víctimas directas y el 11,3%, 2.800 indirectas, es decir, familiares de casos de desaparición forzada y homicidios. De ellas, 20.800 sufrieron desplazamiento forzado, 82%, y de estas el 16% sufrió más de un desplazamiento. Adicionalmente, hay 3.000 víctimas del conflicto armado que presentaron su solicitud de registro al RUP en el periodo de 2011 a 2019 en Colombia, y después de esto actualizaron sus datos en el exterior. De esta población, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas (RNI), el 15% presentó nuevamente una declaración al salir del país, lo cual indica que fueron victimizados nuevamente. El 65,5% de las declaraciones ha provenido de países de América Latina y el Caribe, el 20,2% de Norteamérica y el 13,5% de Europa, y el 0,7% se distribuye entre Asia, Oceanía y África. El 95% de estas declaraciones se recogieron en 10 países específicamente. De acuerdo con el análisis de caracterización de la Unidad de las Víctimas para las Víctimas y el Consejo Noruego para Refugiados 2020, en Ecuador, Venezuela y Panamá, la razón más importante ha sido la cercanía con Colombia. En Canadá, prima la posibilidad de obtener el estatus de refugio. En Estados Unidos, la seguridad ha sido primordial. Y en España, Costa Rica y Chile, la combinación de seguridad y redes de apoyos conformadas por familiares y amigos. Resultados de las encuestas realizadas por la UARIP en el exilio 2017-2019. En este mismo estudio, la unidad encuestó de manera presencial y por vía telefónica a 2.600 personas que se encuentran en el exilio. En Ecuador, 714 personas, Panamá 425, Estados Unidos 302, Venezuela 296, Costa Rica 279, Chile 223, España 221 y Canadá 152. De las 2.600 personas encuestadas en los 8 países, 14% de ellas no se encontraban registradas en el Registro Único de Víctimas. Solo el 78% tenía un estatus migratorio regularizado a través de una medida de protección del Estado en el país de acogida.
nacionalidad, visa temporal o residencia permanente. En cuanto al acceso a derechos básicos, la educación y el empleo presentan mayores dificultades. Este estudio señala, además, que una de las principales causas de la salida de las víctimas al exterior fue la falta de seguridad y las amenazas a su integridad en la zona donde habitaban, y que la principal dificultad encontrada en el país receptor fue la situación económica, lo que profundiza las afectaciones psicosociales. Las personas califican el exilio como el último recurso para salvaguardar sus vidas, una búsqueda de seguridad en el extranjero. La elección del país, además, estuvo dada por la cercanía o porque había familiares y amigos que los esperaban y podían brindarles apoyo en el proceso de llegada e integración. Los motivos del subregistro, contexto y situaciones personales. Muchas veces las personas que se ven obligadas a salir del país desconocen que son sujetos de derechos y pueden pasar mucho tiempo en el exilio sin solicitar protección ni acudir a una entidad pública que los reconozca como víctimas. Luz Marina, campesina del Huila exiliada en Chile en 2015, fue testigo del homicidio de varios de sus parientes debido a los enfrentamientos armados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Ejército Nacional en los años 2000. Durante varios años fue víctima de hostigamientos, amenazas de reclutamiento a sus hijos y desplazamientos forzados. A pesar de lo vivido, llegó a ese país sin saber que tenía derecho a buscar y recibir asilo y acceder al procedimiento para determinar su condición de refugiada, y optó por solicitar una visa de residencia. Yo no solicité refugio, si yo hubiera sabido, imagínese, hay gente que no es desplazada y vino aquí y le dieron la definitiva. Eso es lo que me tenía aburrida. Imagínese yo perder todo y no darme ni... Fulano tiene casa, a fulano le han dado esto, fulano. Ah, no sé cómo. En otros casos, las personas no se identifican con la categoría de víctimas, como Manuel Antonio, defensor de derechos humanos de la población LGBTIQ+, cuya prioridad era ayudar a otras personas y que dejó en segundo plano su propia condición de exiliado. Yo era como un referente cultural de la ciudad, conocido, escribía para revistas de cultura, salía en la televisión española. Yo no salía como víctima, sino como artista, como militante gay, porque a mí al principio tampoco me parecía tan importante ser víctima. Fue en la medida en que se hizo la negociación con las FARC que yo fui tomando más conciencia de víctima. Es el momento de construcción identitaria en que yo ya soy víctima. Antes era más como una cosa extraña, porque yo sí me pensaba refugiado, pero no me pensaba como víctima. Incluso, en algunos casos, las personas que conocen sus derechos no acuden a la institucionalidad por miedo, por rechazo al Estado del que tuvieron que huir o porque no quieren entrar en un proceso que instaura una posición de dependencia. Muchas de ellas terminan engrosando las cifras de migración económica o académica, lo que las hace invisibles, tanto en Colombia como en los estados receptores, y sus necesidades de especial protección y acceso a derechos permanecen ignoradas. Además de estas diferentes actitudes, el subregistro también se va acentuando por la percepción que tienen los países de acogida sobre el contexto político colombiano, lo que determina en gran medida la admisibilidad de personas exiliadas en programas o trámites para la protección internacional. Por ejemplo, durante años la negación del gobierno colombiano de la propia existencia del conflicto armado interno conllevó una denegación del derecho a buscar y recibir asilo en muchos países. En los testimonios confiados a la comisión es fácil encontrar expresiones como no admitieron mi declaración, no me creyeron, no fui aceptada como víctima o debo presentar documentos que no tengo porque tuve que salir con lo que tenía puesto. En este sentido, las personas colombianas se ven frecuentemente obligadas a demostrar que son víctimas de un conflicto sin tener las condiciones para ser escuchados de manera abierta y atenta. En muchos de esos escenarios, la negación de las vivencias como hechos victimizantes revive la circunstancia de desprotección e incredulidad de lo vivido con parte de las instituciones colombianas. Una mujer del Valle del Cauca contó tras ser testigo del asesinato de su esposo en Cali por negarse a pagar vacunas, presuntamente por la guerrilla de las FARC-EP, y enviudar embarazada y con 2 niños. Debió huir hacia Buenaventura, donde se encontró con los perpetradores del asesinato. Debido a las persecuciones y amenazas, tuvo que salir al exilio a Ecuador. Allí solicitó protección, pero le fue negada. Actualmente es solicitante de asilo en Canadá. ¿Sabe qué es lo más triste? Que habiéndoles mostrado todo, el acta de definición, la forma como mi esposo murió, porque yo tengo todavía esos papeles del hospital, un seguimiento donde quedaron las balas, el daño que nos hicieron.
Yo necesitaba el apoyo, me rechazaron 2 veces. En síntesis, en Colombia, en muy diferentes épocas hasta la actualidad, más de 1 millón de personas han tenido que salir del país en relación con el conflicto armado interno. El subregistro frente a la necesidad de protección internacional es sinónimo de desprotección. La solicitud de asilo o de la condición de refugiado significa una oportunidad dada por el país de destino, aunque se constituye en un derecho humano fundamental. Sin embargo, el registro del refugio o el asilo no es la dimensión total del exilio colombiano. La centralidad de los datos ACNUR, Eurostat, CEAR, Comar, CONARES, etc., así como el difícil acceso a datos desagregados está relacionado con la imposibilidad de crear políticas públicas específicas para el tratamiento del exilio y la identificación y caracterización de personas con necesidad de protección internacional en cada país. El exilio y el refugio han sido visto muchas veces como un problema, más del país que acoge que de Colombia. Se necesita ver a esta población colombiana como parte de un país compartido. Los datos de la escucha del exilio en la comisión. Esta travesía de escucha en el exilio ha significado romper la barrera del miedo y la desconfianza. Desde nuestro papel como entrevistadoras fue fundamental acoger el miedo y el escepticismo hacia la paz, de sentir que sí estamos caminando hacia una paz posible, de creer que se debe mantener la esperanza y desde ese sentimiento propio transmitirles a las víctimas el significado de hacer que sus voces sean escuchadas y de que su verdad sea conocida. Paola Moreno, entrevistadora de la Comisión de la Verdad en Ecuador. La Comisión de la Verdad tomó testimonios del exilio colombiano en 24 países del mundo, incluyendo a las personas que han retornado a Colombia. Sus relatos permiten cuantificar aquello que las obligó a salir del país, pero también dan cuenta de su experiencia humana y vivencial. Si bien los testimonios tomados por la Comisión son solo una pequeña muestra de la dimensión del exilio, algunos de los datos ayudan a caracterizar esta violencia y a quienes la han sufrido. De las 14.260 entrevistas recogidas por la Comisión de la Verdad, 2.080 se refieren al exilio. De estas, 1.742 fueron testimonios de víctimas, familiares o testigos en espacios individuales, 46 entrevistas colectivas a sectores específicas de víctimas y 15 se desarrollaron en espacios colectivos con personas pertenecientes a comunidades étnicas. Además, se hicieron 6 historias de vida y 82 entrevistas a profundidad. También se entrevistó a 172 personas con experiencia en temas de migración y refugio y que han acompañado a las víctimas en procesos de asilo mediante asesoría jurídica o psicosocial, 15 entrevistas a actores armados, comparecientes y no comparecientes y 2 a terceros civiles. En estos espacios individuales y colectivos, la comisión escuchó a aproximadamente 2.350 víctimas. Ahora bien, de 2.244 de ellas se obtuvieron datos demográficos e información sobre el exilio, pues no todas compartieron otros datos. De ellas, 1.147, el 51% son hombres y 1.096, el 49% son mujeres. Y de una persona no se tiene información. En cuanto a orientación sexual, el 80,5% declaró su orientación, 1.607 víctimas, el 74,6% se identificaron como heterosexuales y 127, el 5,7% como personas del colectivo LGTBIQ+. 4 de cada 10 personas entrevistadas, 37,3%, tenía algún tipo de liderazgo social o político en distintas organizaciones. La mayoría de las personas entrevistadas forman o formaron parte de organizaciones de víctimas del conflicto armado. Son líderes y lideresas sociales, personas que tienen actividad política o como defensoras de derechos humanos. Con relación a la pertenencia étnica, 243 personas, 10,8%, se reconocieron como afrocolombianos, palenqueros y negros, 56, el 2,5% como indígenas y 5 personas, 0,2%, como pertenecientes al pueblo rom o gitano. Las víctimas entrevistadas por la comisión que tuvieron que salir al exilio lo hicieron, en su mayoría en una edad adulta, entre los 29 y los 59 años, 42,2%. Seguidos por quienes salieron entre los 18 y 28 años, 19,4%. Es decir, 2 de cada 3, 61,6%, eran adultos, el 14,3% eran menores de edad y el 1,2% adultos mayores de 60 años. Hay que advertir también
que en 1 de cada 5 casos las víctimas no brindaron datos de la edad al momento de su salida. En las 1543 entrevistas con datos completos recogidos por la Comisión de la Verdad, 85,5% del total, se mencionan 6.830 victimizaciones antes del exilio. Es decir, las personas y su núcleo familiar tuvieron que pasar en promedio 4 hechos victimizantes antes de su huida del país. En promedio, las personas entrevistadas y su núcleo familiar sufrieron al menos un desplazamiento forzado interno. Se registran 1.619 desplazamientos antes de salir al exilio. Del conjunto de los testimonios recogidos, el principal lugar de salida hacia el exilio es Bogotá, a donde llegan personas que han tenido que desplazarse desde diferentes regiones del país, principalmente de Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Nariño y Cauca. Las fronteras también son un punto importante de salida del país y resulta ser el último destino de quienes ya han sido desplazados desde departamentos vecinos. Es de anotar que una misma persona o núcleo familiar pudo sufrir un hecho de violencia por parte de más de un responsable, paramilitares, guerrillas, agentes del Estado u otros grupos armados. A continuación se muestra la participación de tales grupos en los 4 hechos de violencia más frecuentes en las 1543 entrevistas con datos completos. 1. Amenaza al derecho de la vida. En las 1543 entrevistas a víctimas del exilio analizadas se narran por lo menos 1.872 hechos relacionados con amenazas recibidas por ellas mismas o por algún familiar o allegado. Los principales perpetradores de esta violación fueron los paramilitares, 34,5%, seguido de guerrillas, 22%, como las FARC-EP y el ELN, y fuerza pública y otros agentes del Estado, como los organismos de inteligencia y contrainteligencia, 11,6%. También se mencionan otros grupos armados, 4,8%, y terceros civiles nacionales e internacionales, 1,3%. En otros casos, las víctimas no identificaban a su perpetrador, 12,2%. En otros, las personas mencionan que recibieron amenazas de varios actores del conflicto, 13,6%. 2. Desplazamiento forzado interno. Del total de las entrevistas analizadas, 1.619 refieren a desplazamientos forzados internos, de los cuales 700, 43,2%, fueron desplazamientos en sentido rural-urbano. 592, 36,6%, urbano-urbano. 204, 12,6%, rural-rural. 79, 4,9%, desde zonas urbanas a rurales. Y 44, 2,7%, desplazamientos intraurbanos. Los principales perpetradores fueron los paramilitares, 33,7%, las guerrillas, 29,6%, la fuerza pública y otros agentes del Estado, 8,3%, otro grupo armado, 2,2%, y terceros civiles, 0,6%. En un 13,5% de las entrevistas se menciona que los desplazamientos forzados se debieron por parte de varios actores y en el restante 12% se desconoce el perpetrador. 3. Homicidio. En el total de entrevistas analizadas, 350 personas mencionan 637 hechos relacionados con el homicidio de algún familiar, compañero o conocido. Los homicidios fueron en mayor medida cometidos por paramilitares, 42,9%, seguidos de guerrillas, 19%, fuerza pública u otro integrante del Estado como organismos de inteligencia y contrainteligencia, 14,4%, por otros grupos armados, 3,8%, y terceros civiles, 0,4%. 1 de cada 8 homicidios fue cometido por actores no reconocidos por sus víctimas, 12,4%. Y el 7,1% de las víctimas señala la connivencia de actores en los homicidios de familiares o allegados. 4. Tortura. Las personas entrevistadas narran 438 hechos de tortura sufridos por ellas mismas o por otras personas cercanas. Los principales perpetradores fueron la fuerza pública y otro agente del Estado, 35,6%, seguido de los paramilitares, 30,1%, las guerrillas, 11,9%, y terceros civiles, 0,5%. Algunas víctimas no reconocieron a sus perpetradores, 6,1%, o mencionan otros grupos armados, 2,74%. Una parte de las víctimas reconoce que sufrieron tortura por más de un actor del conflicto, 13%.
Hay que señalar que para todos los hechos de violencia que llevaron al exilio se encuentran responsabilidad directa de todos los actores armados involucrados en la guerra, incluyendo agentes e instituciones del Estado y terceros civiles. Estos datos de las violaciones sufridas antes de la salida del país dan cuenta no solo de las diferentes responsabilidades, sino también del conjunto de hechos que llevaron al exilio y su gravedad. Desde que iniciaron los hechos hasta que se dieron otros o circunstancias que llevaron al exilio, pasaron cerca de 6 años como media, por lo que la salida no fue el resultado de una primera violación, sino resultado de la situación prolongada de riesgo, de hechos que se acumularon en el tiempo y de la desprotección reiterada. En la mayoría de los casos, como se verá más adelante, las víctimas vieron que ni sus denuncias ni el conocimiento que se tenía de su situación condujeron a garantías efectivas de protección, mientras se daba un empeoramiento de la situación del conflicto armado. El exilio en algunos casos ocurre en soledad y en otros con dos o más personas de la familia. De las entrevistas que contaban con información sobre la salida individual o familiar, 1.729 en total, en 884 casos fueron salidas familiares, 51,1%, 814 individuales, 47%, y 31 fueron colectivas, 1,7%. Especialmente comunidades étnicas u organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, entre otras. Lady Andrea, familiar de un líder comunitario asesinado en Medellín y cuyo compañero fue extorsionado y desaparecido por tratar de buscar justicia, fue amenazada y víctima de un atentado que la obligó a dejar a sus hijas en Colombia y salir al exilio. Yo en ese momento salí sola porque los recursos no me daban ni las condiciones en que yo viajaba eran adecuadas para mis hijas ni para nadie, o sea, yo tenía que venir a abrir camino para mi familia. Mientras Ladies decidió dejar el país sola, una jueza de orden público en Medellín, encargada de casos de terrorismo, amenazada de muerte el 30 de junio de 2006 por un sicario en su despacho, salió del país en compañía de sus dos hijas. El director del CTI me dijo que lo sentía mucho, pero que el CTI no tenía un esquema, no me podía prestar seguridad a mí porque ellos solamente les prestaban seguridad a los miembros de la fiscalía, no a los jueces. A mí, que tenía una escolta, para ese entonces me quitaron el escolta. Entonces yo salí a vacaciones al día siguiente y me perdí el medio. Me dieron 2 periodos vacacionales, me iban a integrar en el mes de agosto y resulta que no me reintegré, sino que opté por viajar a Ecuador. Y allá, estando en Ecuador, renuncié al cargo. A los 5 meses, a través de la Organización Mundial para las Migraciones, yo tramité mi ingreso a Estados Unidos, donde tenía familia, y me fui. En síntesis, como la muestran los datos y estudios consultados, la dimensión del exilio colombiano es mucho mayor de la que considera hasta ahora. Más de 1 millón de connacionales tuvieron que salir del país en diferentes momentos del conflicto armado por motivos de seguridad y búsqueda de protección. Como ya señaló en su momento el Centro Nacional de Memoria Histórica, el exilio representaría el segundo hecho victimizante con mayor número de personas afectadas, después del desplazamiento forzado interno. Tomados en conjunto darían cuenta del panorama de la crisis migratoria forzada colombiana, tanto interna como externa. El exilio es, en otros muchos conflictos, un indicador de la afectación de la guerra a la población civil. Casos como los de Bosnia, Afganistán, Siria o más recientemente Ucrania muestran esos dramas y las condiciones en que se encuentran las víctimas. Sin embargo, en Colombia este ha sido un problema invisible. Las víctimas han tenido una falta de reconocimiento. La responsabilidad del Estado se dio no solo por acción en algunos casos, sino también por omisión y falta de garantías para las víctimas, que muchas veces denunciaron lo sucedido antes de salir. Las condiciones de desprotección y vulnerabilidad de la población exiliada se han dado en Colombia, pero también al otro lado de las fronteras por la falta de reconocimiento de su gravedad, a pesar del esfuerzo que han hecho varios países en la acogida, lo que hace que el exilio se convierta en un tipo de limbo prolongado. Esta condición se ha agravado como consecuencia de la falta de reconocimiento del Estado colombiano del exilio como una violación de derechos humanos propia del conflicto armado interno. Históricamente, colectivos de exiliados y exiliadas en el exterior han luchado por este reconocimiento, como lo señala en su informe la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. El exilio es un hecho premeditado utilizado como arma de guerra, con unos objetivos muy claros. Busca el silenciamiento de las mujeres desterritorializándolas, las aleja de las luchas de las comunidades y acaba con las formas pacíficas y legítimas con que éstas se llevan a cabo.
Se pierde el sentido de pertenencia colectiva y las relaciones con el territorio, termina con su actividad política y genera una fragmentación del tejido social. El exilio y el refugio colombiano es un hecho masivo que ha ocurrido a lo largo de la historia del conflicto armado interno y que persiste en medio de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. La Comisión ha seguido recibiendo solicitudes para documentar nuevos casos durante el tiempo de su mandato, visibilizar el impacto del exilio y reconocer el daño colectivo que ha supuesto tanto para las personas que tuvieron que salir del país como para las que se quedaron, hace parte del fortalecimiento de la democracia colombiana y el Estado social de derecho, así como de lo pactado en el acuerdo de paz. Como señala uno de los responsables regionales de ACNUR, se necesita que el proceso sea incluyente y lleve a cumplir la premisa de que nadie esté desprotegido. El derecho al refugio debe cumplirse. Muchos de los registros y de datos revisados terminan poniendo más el acento en las modalidades migratorias: refugiado, solicitante de asilo, visa humanitaria, visa de trabajo, estudio, etc., que en la verdadera dimensión de lo que significa salir del país forzosamente, es decir, en la condición de desprotección e indefensión como consecuencia de la guerra y el exilio. Superar la falta de un registro histórico completo y fiable requerirá un esfuerzo mancomunado entre el Estado colombiano, los Estados receptores y las diferentes organizaciones de la sociedad civil y las instituciones. Solo así se podrán desarrollar políticas, programas y acciones concretas que reconozcan y reivindiquen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de la población exiliada. Las razones de estas ausencias forzadas, así como la experiencia de los exilios que se recogen en este informe, son parte de esta dimensión que no cabe en las cifras analizadas en este capítulo, pero que en sí mismas dan cuenta de las vidas que se truncaron en Colombia y que también suponen una energía positiva repartida en muchos países del mundo para la construcción de la paz. Los principales destinos del exilio. Según el informe "La diáspora colombiana en Europa y su relación con el conflicto armado en Colombia", entregado a la Comisión de la Verdad en 2021, la mayoría de los exiliados colombianos salieron a otros países latinoamericanos debido a la cercanía, el idioma o la posibilidad cercana de retornar. Dicho informe presenta una panorámica de la historia reciente de flujos de migración y desplazamiento desde Colombia, especialmente hacia Europa y de los países de acogida. Para ello, utiliza estadísticas oficiales de los principales países de asentamiento de las migraciones colombianas y estudios publicados sobre migraciones colombianas a Europa. Los principales países latinoamericanos de destino, según los registros de 2019, fueron Ecuador, con 112.846 registros; Venezuela, con 67.671; Chile, con 5.091; Costa Rica, con 3.663; Panamá, con 3.599; Brasil, con 3.130 y Perú, con 1.935. Mientras tanto, en el 2019, el principal país donde se exiliaron los colombianos fuera de América Latina fue España, que registró un total de 34.352 personas refugiadas y solicitantes de asilo de origen colombiano, seguido de Estados Unidos, que registró 15.506, y de Canadá con 9.795 registros.